bienvenidos a nuestra primera clase virtual del curso de Comercio Internacional y Aduanas. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del comercio internacional. Cómo es que el comercio internacional puede influir en el desarrollo de los países. Y sobre todo, qué es lo que nosotros necesitamos como país para poder lograr este desarrollo tomando como vehículo al comercio internacional. La clase la dividiremos en dos rubros. La primera, hablaremos sobre la importancia del comercio internacional, qué es el comercio internacional, qué es el comercio, qué es el comercio exterior, la diferenciación y las principales características del comercio internacional y finalmente la importancia que tiene el comercio internacional. En un segundo rubro hablaremos sobre la situación del comercio internacional. Ahí hablaremos cuáles son las perspectivas y tendencias que existen sobre el comercio internacional, qué debe buscar el Perú para continuar con el crecimiento del comercio internacional y terminaremos con algunas conclusiones relacionadas al tema del día de hoy. Sin duda alguna, el fenómeno de la globalización, aunado con el desarrollo de las tecnologías, principalmente la tecnología de las comunicaciones, ha permitido que durante este tiempo los países puedan haber quitado las barreras al verse integrados con estas tecnologías. De hecho, hoy es muy fácil enterarse qué sucede en la China, en Japón o en Estados Unidos, gracias a las herramientas del Facebook, del Twitter y principalmente el Internet. La globalización de la economía contemporánea ha generado que el comercio internacional de importación y exportación se haya convertido en un fenómeno de grandes proporciones que caracteriza a nuestra época con el aumento de los intercambios comerciales. De hecho, el Perú desde el año 2010 ha venido firmando una serie de tratados de libre comercio buscando la integración con los grandes mercados del mundo, principalmente como Estados Unidos, Europa, China, Países Bajos, Corea y diversos países del mundo, lo que ha permitido al Perú encontrar mercados para sus productos y a su vez también hacer un intercambio con dichos países de productos que Perú necesita para poder exportar. En este marco del desarrollo de la globalización, sin duda ha sido muy importante el cambio de criterio que pueden haber tenido las administraciones aduaneras, porque hoy, sin dejar de ser entes recaudadores, se han vuelto entes facilitadores que a través de normas simples, procesos muy sencillos, menos sofisticados, permite que su labor que realizan sirva como un vehículo para la facilitación del comercio internacional. Indudablemente que al existir mayor comercio, al haber una mayor facilitación para el desarrollo de las importaciones y de las exportaciones, como conjunto de ellos se logra una mayor recaudación tributaria, siendo esto hoy la principal característica de las administraciones aduaneras. Pero, ¿qué es el comercio? De hecho, las personas vivimos el comercio a diario. El comercio es una de las actividades más antiguas del mundo. Desde que nos volvimos personas sedentarias y comenzamos a desarrollar nuestras economías, pues el comercio siempre ha estado presente. El comercio lo podemos definir bajo un concepto muy genérico y global en la compra y venta de bienes o servicios, ya sea para uso, para su venta o transformación, con el objetivo primordial de obtener un lucro de dicha transacción. Pero entonces, ¿qué es el comercio exterior? Cuando hablamos del comercio internacional, sin duda sale el concepto del comercio exterior, que muchas veces es confundido con los conceptos del comercio internacional. Sin embargo, el comercio exterior se caracteriza por definir el comercio que existe entre un país y el resto del mundo. Para poder
poder dar un ejemplo claro de este concepto, estaríamos hablando de cuál es la relación comercial que tiene Perú hacia el mundo, es decir, esa relación de sus importaciones y exportaciones con el resto del mundo. De hecho, una de las mediciones que tienen los países para ver cómo va desarrollándose su comercio exterior es la balanza comercial. Entonces, el comercio exterior no es otra cosa que medir o definir la relación comercial de un país con el resto del mundo. Cuál es su volumen de venta, de importación, como su volumen de sus exportaciones. Para poder lograr el desarrollo del comercio exterior, los países desarrollan diferentes estrategias. De hecho, tenemos 4 pilares fundamentales que permiten que los países puedan desarrollar e incrementar su comercio exterior. El primero es poder encontrar y tener una oferta exportable, es decir, poder obtener la canasta de productos que podrán ofrecer al mundo. Otro de los pilares que se debe desarrollar para poder incrementar el comercio exterior es facilitar el proceso, es decir, los países tienen que tener normas que permitan el desarrollo del ingreso y salida de mercancías del país de la manera más fácil y sencilla, no con procesos engorrosos, sino procesos que permitan que cualquiera pueda ingresar al mundo del comercio exterior y realizar estas operaciones de importación o exportación. El tercer punto dentro de los pilares de desarrollo del comercio exterior es desarrollar mercados internacionales. Es decir, si yo ya tengo una oferta exportable, lo que tengo que ver es dónde puedo vender estos productos que yo tengo para el mundo. Tengo que buscar qué países tienen necesidad de mis productos, tengo que adaptar mis productos a dichas necesidades. Estos mercados se van desarrollando a través de la firma de los tratados de libre comercio, a través de las oficinas que tenemos, las oficinas comerciales que tenemos alrededor del mundo, las OSEX, que permiten que el Perú pueda buscar en los países potenciales estos mercados necesarios para nuestros productos. Como cuarto punto tenemos el desarrollo de la cultura exportadora. Este punto es muy importante y tiene que ver con poder desarrollar en el país y en todos los integrantes del país el poder realizar y el poder intervenir en una exportación. Es decir, no se necesita ser un experto para hacer una exportación. Lo que debe primar es que las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos tengan esta posibilidad a través de procesos sencillos y apoyo del Estado puedan desarrollar sus exportaciones. Por lo tanto, estos 4 pilares son fundamentales para poder lograr el incremento del comercio exterior. Desarrollar productos, facilitar el comercio, desarrollar mercados y desarrollar la cultura exportadora. Bien, hasta acá hemos podido definir qué es el comercio, qué es el comercio exterior. Pero ¿qué es el comercio internacional? Si hemos hablado que el comercio exterior viene a ser la relación que tiene un país, la relación comercial que tiene un país frente al resto del mundo, es decir, el volumen de sus importaciones y exportaciones frente al resto del mundo, el comercio internacional tiene una definición mucho más agresiva y mucho más amplia, porque no tiene que ver con la relación de un país con el resto del mundo, sino que tiene que ver con la relación que existe entre dos sujetos que están ubicados geográficamente en países diferentes y que realizan un intercambio de bienes, capitales y servicios. Es decir, acá el comercio internacional ya no se refiere a lo que hace un país con el resto del mundo, sino la intervención de todos los países,
la intervención de todos los países, la intervención que tienen estos sujetos ubicados geográficamente en países diferentes y que van a intercambiar bienes y servicios. Por lo tanto, vamos a tener un sujeto que tiene la necesidad de cubrir algo y vamos a tener a otro sujeto que es capaz de poder cubrir dicha necesidad. Este binomio genera pues el fenómeno que nosotros conocemos como el comercio internacional. Y el comercio internacional durante toda su historia se ha regulado por los usos y las costumbres. ¿Qué quiere decir? Que los usos y las costumbres, la realidad de la cual se vive, va marcando en el tiempo cómo se van modelando las normas. Si bien es cierto, tenemos instituciones de carácter internacional que regulan el comercio internacional, las normas tienen que guardar un sentido de realidad, y este sentido de realidad tiene que ver de los usos y las costumbres, es decir, cómo los países, cómo los sujetos que están inmersos en el proceso del comercio internacional van interactuando. Ejemplo de ello podemos tener cómo los 5TERs van variando cada 10 años. Es decir, cómo estos 5TERs tienen que irse adaptando a la forma de cómo se desarrolla el comercio internacional. Por otro lado, tenemos que las normas que regulan la gestión aduanera en los diferentes países van cambiando también con el tiempo. Y esto no es otra cosa que la adaptabilidad a los nuevos criterios, a las nuevas realidades del comercio internacional. En la siguiente diapositiva lo que podemos observar es cómo se da la relación de exportador e importador, ¿no? Es decir, el vendedor, que viene a ser el exportador, va a tener como obligación principal el poder entregar un bien o prestar un servicio, en tanto que el comprador, que viene a ser el importador, su principal obligación es poder entregar el pago por la contraprestación que recibe, ¿no? Entonces el exportador va a vender un bien o un servicio y el importador es quien va a realizar un pago por la contraprestación que ha recibido. Sin duda el comercio internacional tiene características muy particulares, pero antes de poder definir estas características es importante tener en cuenta algunas realidades que se dan en el comercio internacional. Primero, que no podemos confundir el comercio internacional con lo que es el comercio doméstico. Vamos a entender el comercio doméstico como aquel comercio que se desarrolla en cada uno de los países, en los mercados locales. Debemos tomar también en cuenta ciertas condiciones cuando se desarrolla el comercio internacional. Por ejemplo, el lugar, el tiempo, el modo, los acuerdos y las obligaciones que tiene cada una de las partes. Van a haber factores determinantes en el comercio internacional. Por ejemplo, no todos los países tienen los mismos recursos. No todos los países tienen el mismo clima. Vamos a ver que en principio, a nivel de recursos naturales para ser explotados, los países no tienen una cantidad uniforme, sino que hay países que poseen más riquezas naturales que otros países y eso genera una desigualdad al momento de generar el comercio internacional. Otro aspecto importante es la desigualdad de mano de obra y capital disponible. Es decir, hay países que cuentan con mayores recursos económicos para poder realizar inversiones, como existe otros países que cuentan con una mayor cantidad de mano de obra. Otro factor determinante es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico, a pesar que hoy existe la globalización y los países tienen la oportunidad de poder acceder a diferentes tecnologías, pues aquel país que no desarrolla tecnología siempre va a estar esperando lo que el otro país, que sí lo desarrolla, pues pueda lograr
y pueda transferirle ese conocimiento. No siempre en el comercio internacional se da la transferencia del conocimiento y eso genera que muchos países sean dependientes de otros a nivel tecnológico. Evidentemente, esta dependencia tecnológica lo que va a llevar como consecuencia es que el país dependiente pues tenga una desigualdad muy profunda para desarrollarse como nación. Ya como características propias del comercio internacional podemos destacar tres de ellas. Primero, hemos dicho que para que se dé el comercio internacional es necesario la presencia de dos sujetos, el exportador y el importador. Por lo tanto, el comercio internacional no puede ser de una sola vía. Un país no puede pensar que va a desarrollar el comercio internacional solo exportando. Siempre hay una necesidad de vender y de comprar, porque los países no se abastecen por sí solos. Por lo tanto, si yo quiero exportar un producto, probablemente alguno de los insumos que yo requiero para producir el producto tenga que ser importado. Entonces, el comercio internacional tiene una característica de doble vía. A nivel de servicios, pues estos generan nuevos retos porque están muy amarrados al tema de la tecnología. De hecho, Perú en la actualidad, a nivel tecnológico, exporta softwares, ¿no?, que son desarrollados en el país y que van con diseño propio para solucionar algunos problemas que puedan tener algunos países latinoamericanos. Entonces, a nivel de servicio, uno de los principales retos es el desarrollo tecnológico. Y una tercera característica que tiene que ver con los criterios de residencia es los agentes económicos que participan dentro de la cadena del comercio internacional. Esto nos lleva a definir primero que cada país, para poder incrementar su comercio internacional, tiene que aplicar políticas de comercio exterior. Entonces, hay países que tienen definido cuáles son estas políticas, no solamente en el comercio, sino las políticas económicas, las políticas monetarias, las políticas comerciales, las políticas sociales, salariales, productivas, entre otros. En el comercio internacional también vamos a ver que va a predominar, como hemos explicado anteriormente, los usos y las costumbres, los hábitos propios de cada territorio con el cual se está negociando. Otra de la diferencia que se puede encontrar a la comparación del comercio doméstico y el internacional, pues que en el comercio internacional existe el uso de diferentes monedas y diferentes sistemas monetarios, en tanto que en lo que es el comercio local, pues lo que predomina es el uso de la moneda oficial de dicho país. Muy bien, nos podemos preguntar qué beneficios puede traer el comercio internacional. ¿Por qué hoy los países cada vez buscan estar más integrados? ¿Por qué los países buscan desarrollar la parte de su comercio exterior? ¿Por qué hoy las empresas buscan internacionalizarse? ¿Por qué buscan nuevos mercados fuera de sus mercados habituales locales? Bueno, existen muchos beneficios que puede generar el comercio internacional. Algunos de ellos los vamos a ir describiendo y vamos a comenzar con el mejor uso de los recursos, ya que cada país, cuando se especializa en las mercancías que produce, pues se vuelve más eficientes en la fabricación o en la extracción del mismo. Esto podemos definirlo como las ventajas competitivas que puede tener un país para la producción de ciertos productos.
donde la especialización puede llegar a reducir los costos de la producción. El segundo de los beneficios que podría darse dentro del comercio internacional es el aumento de la competencia. Mientras más jugadores existan en un determinado mercado, todos van a luchar por ser más competitivos, por presentar un producto de mejor calidad y van a poder brindar a los clientes, al usuario final, pues alternativas para poder elegir un producto, ya sea por la calidad u otro producto que podría ser elegido por el precio. Pero esto sobre todo lo que realiza es poder darle al usuario opciones para elegir dentro de una diversidad de marcas. Por lo tanto, el aumento de la competencia que se logra por la apertura del comercio internacional reduce la brecha entre los costos de producción de una mercancía y su precio de venta. Eso es sin duda un beneficio muy importante porque nos permite a nosotros como usuarios poder elegir. Un tercer beneficio que se puede encontrar en el comercio internacional es el equilibrio entre la escasez y el exceso. Un país importa aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no son producidos en dicho país. Vale decir, por ejemplo, en Perú se importa miles de toneladas de maíz amarillo dulce, de maíz amarillo duro. ¿Por qué? Porque la producción del maíz amarillo en Perú no es suficiente para poder satisfacer la alimentación de los pollos que son criados en el Perú. Por lo tanto, nosotros tenemos que optar por el mercado internacional y comprar este maíz principalmente en el mercado americano, el mercado paraguayo, para poder cubrir la demanda que tenemos internamente. Y por otro lado, exportamos productos que en muchos casos exceden el consumo a otros países y a otros mercados. Aunque esta parte en el Perú no se da tanto así, es decir, no es que solo exportemos nuestros excedentes, en otros países sucede de esta forma, ¿no? Es decir, que tienen una producción X de un producto que el mercado local no lo puede absorber en su totalidad. Por lo tanto, estos excedentes son exportados a diferentes mercados internacionales. Sin duda, uno de los beneficios más importantes del comercio internacional no es otra cosa que la generación de empleos. Vale decir, si nosotros comenzamos a vender más productos al exterior, esto genera internamente que se tienen que crear más empresas, y si hay más empresas, hay más oportunidades de generar nuevos puestos de trabajo. Y al generar nuevos puestos de trabajo, lo que estamos generando es que las personas puedan tener un ingreso que les puede dar una calidad de vida. Cuando en un país las personas tienen ingresos que le pueden dar una buena calidad de vida, pues comienza a girar la rueda de la economía, dado que estas personas también tienen necesidades y van a comprar productos en el mercado interno. Y esto beneficia a las empresas porque sus productos que van fabricando pueden irse vendiendo. Entonces, uno de los beneficios más importantes del comercio internacional es el crecimiento económico del empleo, y evidentemente si hablamos que el empleo crece, la reducción de la pobreza va a ser una consecuencia de este crecimiento. Sin duda, la guerra o la competencia que se genera entre las empresas para poder agarrar más parte del segmento de mercado del rubro en el cual están enfocados, cada año ha ido creciendo, ¿no?
Esto porque al existir más jugadores, pues la torta, que es el mercado objetivo, se tiene que dividir entre más opciones. Por lo tanto, lo que buscan las empresas es poder llegar a suplir la necesidad real que tiene el usuario. Hoy el usuario valora mucho el tema de la experiencia en la compra, ¿no? Entonces, de hecho, el poder tener participantes externos del mercado local ayudan a que las empresas puedan generar la competencia y además de volverse competitiva, ¿no? Eso es importante, porque si yo como una empresa veo que hay una segunda que vende el mismo producto mío más económico, si yo quiero subsistir en el mercado, yo tengo que venderlo al mismo precio que lo vende o menor que ese precio. O por último, diferenciar mi producto que pudiera ser más caro por un tema de calidad. Entonces, tener a alguien que compite conmigo me va a llevar siempre a poder desarrollar la competitividad dentro de la empresa. Adicional a todos los beneficios que hemos venido mencionando, pues tenemos una serie más de beneficios que ayudan a que los países puedan desarrollarse. Promover el crecimiento económico, promover la inversión local y extranjera, aumento de la competitividad de las empresas, incrementa la cantidad, la calidad y la cantidad de productos, genera nuevos puestos de trabajo, permite y ayuda a difundir la innovación tecnológica, aporta definitivamente en el fisco de los países, nos permite un enriquecimiento e intercambio cultural y se deben aprovechar la ventaja de especialización, ¿no? Acá de repente hay una tarea que realizar como país en poder aprovechar la ventaja de la especialización de algunos de los productos que importamos. Entonces, como vemos, el comercio internacional pues genera bastante beneficios y hoy por hoy en muchos de los países el comercio internacional, tanto de bienes y servicios, viene a ser el motor principal de la economía. Por lo tanto, es sumamente importante que los países tengan un enfoque muy direccionado en buscar en crecer la parte de su comercio internacional. Muy bien, como segundo tema de nuestra casa el día de hoy, vamos a hablar sobre la situación del comercio internacional relacionado a Perú. Lo primero que podemos revisar como parte de la situación del comercio exterior del Perú es la perspectiva que tenemos. Recientemente en el Doing Business realizado para el 2018 vemos que Perú se ubicó dentro del Doing Business se ubicó el Perú con un puntaje del 69,4, ¿no? Donde somos un país en la cual se toma alrededor de 27 días para que se pueda realizar un negocio. Claro, si vemos la comparación con otros países, todavía nos falta mucho por recorrer. Todavía nos falta mucho todavía para poder avanzar digamos, en esta facilitación para crear empresas en Perú, ¿no? De hecho, si revisamos cómo hemos avanzado en esta situación, vemos que en el año 2017 tuvimos un puesto de 54 puntos, estuvimos en la posición 54 y hoy nos encontramos en la posición 58. Eso significa que hemos retrocedido a nivel de desarrollo, ¿no? Y esta encuesta este estudio que es muy importante, el Doing Business, pues nos da más o menos un enfoque de cómo vamos avanzando.
y además debería ser una especie de medición sobre el tema competitivo de Perú. Recuerden que lo que nosotros necesitamos sobre todo es poder desarrollar la competitividad de nuestra empresa. El Perú durante estos últimos años ha venido desarrollando bastante el tema de integración a través de la firma de muchos acuerdos comerciales. Participamos activamente de muchos acuerdos internacionales y además de organismos internacionales como la OMC, como la PEC. Entonces, una de las fortalezas que Perú puede tener en este momento es los mercados diferentes que ha venido desarrollando para la exportación de sus productos. Esto se ha venido logrando también por el desarrollo de las OSEX o las oficinas que se tiene a nivel internacional. Son oficinas comerciales que lo que buscan es ser representantes de- del Estado en dichos países para buscar desarrollar nuevos mercados, buscar desarrollar productos y en muchos de los casos poder desarrollar TLC con estos mercados objetivos que mantiene el Perú. En este tema entonces podemos ver que gracias a la firma de los diferentes tratados que tiene el Perú, pues los mercados definitivamente se han ampliado para nosotros. Hoy Perú cuenta con en TLC con las principales economías del mundo, llámese la Comunidad Europea, llámese con Estados Unidos, con Canadá, con México, con Europa. Formamos parte de este acuerdo muy importante que es la Alianza del Pacífico. En el mismo país se ha desarrollado muchos foros relacionados a la PEC de Perú. Y es decir, hoy podemos indicar que Perú se encuentra bastante relacionado con el resto del mundo. Y esto lo que va a originar en definitiva es un crecimiento en la parte de nuestro comercio internacional. Perú viene desarrollando diferentes estrategias para poder impulsar su mercado. Uno de ellos es la famosa ruta exportadora, que no es otra cosa que es un esquema que ha establecido Perú, por ejemplo, para ver los pasos que se debe seguir para que un producto pueda lograr ser exportado. Lo interesante de esto es que Perú ya tiene una estrategia definida, tiene los pasos que deben seguirse para que las empresas puedan lograr exportar sus productos. Y a su vez también pues como Estado se han desarrollado diferentes programas orientados justamente a que las empresas puedan encontrar nuevos mercados fuera del mercado local. Eh, una de las herramientas que Perú utiliza para poder desarrollar sus exportaciones no es otro que el Plan Nacional de Exportación. Este Plan Nacional de Exportación que está vigente en el año 2015 es un es un programa que da las perspectivas de cómo el país va a desarrollarse durante 10 años, ¿no? Es decir, a nivel de comercio exterior, cómo es que Perú va a comenzar a impulsar el comercio exterior del país. Y de hecho, en este plan nacional de exportación, pues se han definido algunos pilares que se consideran son importantes para el logro de este objetivo. De hecho, este plan nacional de exportación considera que hay cuatro pilares fundamentales para poder desarrollar el comercio dentro del país. El primer pilar es buscar la internacionalización de las empresas y diversificar los mercados, ¿no? Esto lleva a desarrollar
un marco normativo, promover la internacionalización de las empresas. De hecho, el programa para este fin es el famoso PAI. Impulsar la inserción en cadenas globales de valor, desarrollo de la inteligencia comercial. Esta parte de la inteligencia comercial, pues poder buscar nuevos mercados, consolidar la presencia y promoción comercial de Perú en el exterior. Como segundo pilar tenemos la oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, ¿no? Hablar de una oferta exportable diversificada, hablamos que Perú tiene que ampliar su cartera de productos para exportar. Pero además esta cartera tiene que ser competitiva y tiene que ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, lo que se busca es fomentar el desarrollo de las exportaciones de servicios, diversificar la oferta exportable y generar un entorno favorable para las inversiones. El tercer pilar que tiene esta política es facilitar el comercio exterior y eficiencia en la cadena logística internacional. De hecho, algo fundamental es que se tengan pues normas claras y sencillas para el desarrollo del comercio internacional. Lo que se ha definido en este tercer pilar son mejorar la logística y el transporte internacional. Hoy tenemos que estar hablando ya de clústeres logísticos, de plataformas logísticas. De hecho, uno de los aspectos que más sufre el Perú son las vías de transporte, las salidas. Por ejemplo, nuestro puerto en Callao para congestionado, porque las salidas pues está alrededor de zonas urbanas, lo que complica bastante el desenvolvimiento de nuestro comercio y genera sobrecostos que son muy altos para las empresas para poder trasladar los productos fuera del puerto. Entonces, lo que se está buscando en este tercer pilar es justamente poder optimizar este tema logístico y transporte internacional, optimizar la gestión aduanera y fronteriza, desarrollar herramientas de financiamiento del comercio exterior y mejorar el marco regulatorio, ¿no? Incluso en el marco regulatorio estamos conversando sobre temas de los productos que requieren permisos o autorizaciones para el ingreso al país. Finalmente, el cuarto pilar es la generación de capacidad para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora. Entonces, eso lleva a impulsar la Red Nacional de Apoyo al Desarrollo del Comercio Exterior, generar competencias en comercio exterior y fomentar la transferencia tecnológica e innovación para la competitividad internacional. Muy bien, entonces estos pilares van a servir entonces durante estos 10 años hasta el año 2025 para que Perú pueda ir generando nuevos mercados, nuevas oportunidades para las exportaciones, ¿no? De hecho, eso va a aterrizar en el logro de varios objetivos que van a ir de alguna forma moldeando las políticas del comercio exterior del país. Por ejemplo, entre ellos podemos ver que se tiene que lograr pues que las empresas puedan internacionalizarse, y para ello pues hay que llevarlas, hay que orientarlas, hay que formarles el camino como tiene que hacer, hay que buscar cómo debe ser el financiamiento dentro del programa, buscar las cadenas globales de valor, ver cómo podemos nosotros transferirnos la tecnología que hoy existe. Es decir, tenemos que investigar, tenemos que comenzar a poder nosotros mismos desarrollar estas ventajas tecnológicas. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de la importancia del comercio internacional, pues de hecho es importante porque dentro de los beneficios que genera este acuerdo, esta práctica, es que permite sobre todas las cosas generar ingresos que permiten
dar trabajo, y si hay trabajo permite que las personas tengan un ingresos para poder satisfacer sus propias necesidades. Podríamos tener muchas conclusiones sobre esto, pero vamos soltando algunas importantes, ¿no? Entonces, una de las importantes es el desarrollo de el trabajo. También tenemos que tener en cuenta que para poder lograr desarrollar el comercio internacional, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que desarrollar productos que no solamente nos dé una canasta diversificada, sino que sobre todo esta canasta diversificada que vamos a tener para la exportación sea una canasta de una producción diversificada, más que de una extracción diversificada. Para ello va a ser necesario que el país establezca diferentes tipos de políticas económicas, monetarias, comerciales, todas ellas orientadas a poder facilitar el flujo del comercio internacional. Bueno, eso ha sido todo en esta primera sesión virtual. Lo que debemos ahora realizar es desarrollar a nivel personal, ¿no? Revisar qué es lo que dentro de nuestra perspectiva creemos que el Perú debería mejorar para poder incrementar su comercio internacional.